Me llamo Rosalinda. Ese sí es mi nombre real, y lo digo porque ya no me importa que lo sepan. El nombre que me pusieron dentro del cártel no lo voy a repetir, porque ese nombre pertenece a una mujer que ya no existe y que no merece que yo la siga cargando. Lo que sí voy a decir es lo que hice, cómo llegué a hacerlo y por qué una mujer que pasó 12 años construyendo lealtades dentro de una de las organizaciones más peligrosas de México terminó sentada frente a un agente de la DEA en una oficina sin ventanas en Guadalajara, dibujando en papel los caminos de terracería que llevan a la Sierra de Tapalpa, con una precisión que solo tiene quien los ha recorrido de noche. En silencio, cuidando que el que va atrás no tropiece. Esos caminos yo los conozco de memoria. Los conozco porque durante 3 años los recorrí 2 veces por semana, a veces más. Los conozco porque me los aprendí como quien se aprende el camino a su propia casa, con ese tipo de conocimiento que ya no requiere atención consciente, que vive en el cuerpo antes que en la mente. Y los dibujé. Cada curva, cada bifurcación, cada punto donde el camino parece terminar y en realidad dobla a la derecha y sube entre los pinos. Los dibujé y se los di. Y 3 semanas después los helicópteros los usaron. Y el resto ya lo saben. Antes de que juzguen, que ya sé que van a juzgar, quiero que entiendan una cosa. No soy una heroína. No actué por patriotismo, ni por justicia, ni por ninguna de esas palabras grandes que la gente usa cuando quiere que sus decisiones sucias suenen limpias. Actué por razones que son completamente mías, completamente personales, y que no le debo explicación a nadie, aunque las vaya a explicar de todas formas, porque es la única manera de que esta historia tenga sentido completo. Soy de Tula, de Allende, Hidalgo, hija de un mecánico y una mujer que vendía tamales en la madrugada frente a la terminal de autobuses. 5 hermanos, yo la segunda. Terminé la prepa con mención porque mi mamá se levantaba a las 3 de la mañana para que yo pudiera estudiar en lugar de vender tamales con ella, y yo no iba a desperdiciar eso. Entré a estudiar administración en una universidad pública en la Ciudad de México. Llegué hasta el 4º semestre. Después llegó Carlos. Carlos no era del narco cuando lo conocí. Era un hombre de 32 años que vendía llantas al mayoreo y que tenía una camioneta nueva y una manera de hablar que hacía que todo pareciera sencillo. Nos casamos cuando yo tenía 21 años. Para cuando cumplí 23, ya tenía 2 hijos y un marido que había dejado las llantas por algo que pagaba mejor y que no preguntaba tanto. Para cuando cumplí 25, Carlos ya era parte de la estructura de distribución del CJNGE en el Bajío, y yo ya sabía exactamente lo que eso significaba, aunque nunca lo nombráramos en voz alta en casa. El narco entra a las familias de muchas maneras. A la mía entró por la puerta principal, con cara de hombre de negocios y camioneta nueva, y para cuando quise ver qué había detrás de esa cara, ya era demasiado tarde para salir sin perder algo importante. Lo que perdí fue a Carlos. Lo mataron en 2015 en una carretera de Guanajuato. Nunca supe exactamente por qué ni exactamente quién. En ese mundo, las explicaciones son un lujo que no siempre alcanza para todos. Cuando Carlos murió, yo tenía 27 años, 2 hijos de 4 y 6 años, y una deuda con la organización que él había dejado sin saldar. En ese mundo, las deudas no desaparecen con el deudor, se heredan, y la manera en que una viuda salda la deuda de su marido muerto depende de qué tiene para ofrecer. Yo tenía cabeza para los números, tenía discreción, tenía la apariencia de una mujer normal que nadie en su sano juicio iba a sospechar, y tenía la desesperación suficiente para decir que sí a lo que me propusieran.
Lo que me propusieron fue manejar logística de pagos en la zona del Bajío. No era trabajo de campo, no era violencia directa, era contabilidad de otro tipo. Llevar registros que no podían existir en ningún sistema formal, mover dinero entre puntos, coordinar que los montos llegaran a quien tenían que llegar, sin dejar rastro que un contador del gobierno pudiera seguir. Para alguien con mi formación, aunque incompleta, era trabajo que entendía. Y lo hice bien, demasiado bien, porque hacerlo bien tuvo consecuencias que no calculé. En 3 años pasé de manejar una zona pequeña del Bajío a coordinar flujos de dinero para toda una región. Me moví de Guanajuato a Jalisco. Mis hijos fueron a vivir con mi mamá en Tula, porque el ritmo de lo que yo hacía no era compatible con criarlos yo misma. Y esa es una frase que escribo y que me duele, de una manera que no encuentro cómo describir sin que suene a excusa. No es excusa. Es solo lo que pasó. Mis hijos crecieron con su abuela y yo los veía cuando podía, y les mandaba dinero y les decía que su mamá trabajaba mucho, y ellos me creían, porque los niños creen lo que sus mamás les dicen cuando los abrazan fuerte. Conocí al Mencho en persona por primera vez en 2018. Para ese momento yo ya era conocida dentro de la organización como alguien de confianza, alguien que resolvía problemas sin crear otros. La reunión fue en un rancho en la zona de Tapalpa. Me llamaron para explicarle directamente a él cómo estaba estructurado el sistema de pagos que yo administraba, porque había una discrepancia que nadie más podía explicar, y alguien en la cadena de mando decidió que era más eficiente que yo se lo explicara directamente. Entré a esa reunión preparada para hablar de números. Lo que no estaba preparada era para la manera en que él me escuchaba. Hay hombres que te escuchan y ves en sus ojos que están pensando en otra cosa, que están esperando que termines para decir lo que ya decidieron que iban a decir. Y hay hombres que te escuchan de verdad, que procesan lo que dices mientras lo dices, que hacen preguntas que demuestran que entendieron exactamente lo que explicaste. Él era del segundo tipo. Y en un mundo donde las mujeres son decoración o son servicio, ese tipo de atención tiene un efecto que no debería tener, pero que tiene. Resolvimos la discrepancia en esa reunión. Él me dijo que mi trabajo era bueno, que la organización necesitaba más gente que pensara como yo, que si estaba de acuerdo me iban a dar más responsabilidades. Le dije que sí, porque en ese mundo, cuando él te dice que si estás de acuerdo, la respuesta es sí. Lo que siguió fueron 4 años, que fueron los más complicados y los más extraños de mi vida. Me integré a un nivel de la organización donde tenía acceso a información que muy poca gente tenía. No solo de finanzas, de estructura, de movimientos, de decisiones. Porque cuando eres la persona que maneja el dinero, la gente habla frente a ti como si no existieras, como si ser quien cuida los números te convirtiera en parte del mobiliario. Y escuchas cosas que no estaban destinadas para tus oídos, pero que van construyendo un cuadro que nadie más tiene completo. Había una ventaja específica en ser mujer en ese mundo y había un costo específico también, y las dos cosas existían simultáneamente, sin cancelarse. La ventaja era que nadie me sobreestimaba. Los hombres en ese mundo están entrenados para ver a las mujeres como soporte, como logística humana, como presencia que facilita pero no decide. Eso significaba que podía estar en espacios y escuchar conversaciones que a un hombre en mi posición le habrían estado vedadas. El costo era que para mantener ese acceso tenía que calibrar constantemente cuánto poder podía ejercer antes de que alguien se sintiera amenazado y decidiera que era más fácil reemplazarme que tolerar que una mujer supiera demasiado.
Ese equilibrio me ocupó energía durante 4 años. Es un tipo de cansancio que no se cura durmiendo. Y aprendí los caminos. Eso fue parte de mi trabajo en la última etapa. Coordinar los recursos que llegaban a los puntos donde él estaba. Eso significaba conocer los puntos. Significaba recorrer esas brechas de terracería de noche, verificar que los suministros llegaran, asegurarme de que las rutas estuvieran despejadas antes de que él se moviera. Durante 3 años recorrí esos caminos con una frecuencia que hizo que mi cuerpo los aprendiera mejor que mi cabeza. Conozco el olor específico de la tierra en esa parte de la sierra cuando llueve. Conozco el sonido que hace el viento entre los pinos a cierta altitud. Conozco cada punto donde las llantas patinan si vas muy rápido y cada punto donde hay que frenar, porque el camino se corta sin aviso. Y mientras los recorría, fui guardando esa información en un lugar de mí misma que ni yo misma sabía para qué la estaba guardando. Hasta que lo supe. El momento en que supe que iba a hablar fue una noche de agosto del año pasado. No fue dramático. No hubo una revelación ni un crimen que rompiera algo en mí. Fue más simple y más definitivo que eso. Fue que recibí una llamada de mi mamá diciéndome que mi hijo mayor, que tenía 16 años para ese entonces, había llegado a casa con dinero que ella no supo de dónde venía. Y yo supe de dónde venía. No tuve que preguntar. Supe exactamente de dónde venía y supe exactamente lo que significaba. Y supe que si no hacía algo, mi hijo iba a terminar siendo lo que yo era, o algo peor, porque los hijos siempre van un paso más adelante en el camino que sus padres les abrieron sin querer. 12 años de construir lealtades, de hacer bien mi trabajo, de demostrar que era confiable, de sacrificar a mis hijos en el altar de una organización que en el fondo nunca me vio como persona, sino como función. Y la consecuencia de todo eso era que mi hijo de 16 años ya estaba siendo reclutado. Ya tenía dinero de ellos en las manos, ya estaba empezando a recorrer el mismo camino por el que yo había entrado con Carlos 20 años antes. Esa noche no dormí. Me quedé revisando cómo había llegado hasta ahí. La suma de decisiones pequeñas que parecían razonables en el momento y que en conjunto construyeron una vida que no reconocía como mía. Y llegué a una conclusión que era simple y que lo simplificaba todo. Si seguía haciendo lo mismo, mi hijo iba a terminar como Carlos, muerto en una carretera sin explicación suficiente. Y yo no podía vivir con eso. Ya no podía seguir eligiendo la organización sobre mis hijos. 12 años era suficiente. Ya había pagado la deuda de Carlos con intereses que ninguna contadora honesta aprobaría. El contacto con la DEA no fue fácil de establecer. No es que uno marque un número y aparezca alguien al otro día. Hay protocolos, hay desconfianza mutua, hay un proceso de verificación que en mi caso duró casi 2 meses porque la información que yo ofrecía era demasiado específica para ser creíble sin verificación exhaustiva y demasiado valiosa para ignorarse. Me hicieron preguntas durante semanas. Me pidieron que demostrara que tenía acceso real a lo que decía tener acceso. Me pusieron a prueba de maneras que no voy a describir, porque algunas de esas pruebas involucraron a personas que siguen vivas y cuya seguridad depende de que ciertos detalles no existan en ningún registro. Lo que sí voy a decir es que hubo un momento en ese proceso en que estuve a punto de retractarme. Fue cuando entendí completamente el alcance de lo que estaba haciendo, no en abstracto, en concreto, que la información que yo daba iba a usarse para una operación que iba a tener consecuencias que no se limitaban al objetivo principal, que iba a haber gente que moriría, gente que yo conocía con nombre y cara,
hombres que habían comido en mi mesa, que me habían tratado con el respeto que en ese mundo significa algo, y que yo estaba firmando su sentencia con cada dato que entregaba. Me detuve 3 días. No mandé nada, no contesté mensajes, me encerré en un cuarto de hotel en Zapopan y estuve 3 días pensando si podía seguir, pensando en mis hijos y pensando en esas caras, pesando un futuro que podía existir contra un presente que ya existía y que ya tenía un costo demasiado alto. El 4.º día mandé la información de las rutas. No lo hice de golpe, lo hice por partes, verificando que cada segmento de información fuera suficientemente útil, pero no suficientemente completo para que pudieran actuar sin la siguiente pieza. Eso me daba control, o la ilusión de control, que en ese punto era lo mismo. Primero mandé la descripción general de la zona, después los patrones de movimiento, los días y horas en que las brechas eran usadas con mayor frecuencia. Después, los puntos específicos de acceso que no estaban en ningún mapa, los que solo existían en la memoria de las personas que los habían recorrido. Y finalmente, el mapa dibujado a mano. Cada curva, cada bifurcación, cada punto donde el camino parece terminar y en realidad sube entre los pinos. Lo dibujé de memoria en 2 horas, sentada en esa misma oficina sin ventanas, con una pluma de punta fina sobre papel cuadriculado, con la misma concentración con que años antes dibujaba tablas de flujo de efectivo. El agente que estaba frente a mí no dijo nada mientras dibujaba. Esperó, y cuando terminé, tomó el papel con cuidado, como si fuera frágil, y lo miró durante un tiempo que se me hizo largo. Después levantó la vista y me dijo, en un español que era bueno, pero no perfecto, esto es suficiente, suficiente. 12 años de mi vida resumidos en un mapa dibujado a mano sobre papel cuadriculado. Suficiente. Lo que pasó después del mapa fue la parte que menos esperaba. No fue alivio, no fue ese peso que se levanta, que aparece en las películas cuando alguien hace la cosa correcta. Fue una quietud extraña, casi incómoda, como cuando llevas tanto tiempo cargando algo que el cuerpo se adapta al peso, y cuando lo sueltas, la ausencia de ese peso se siente rara. Me fui de esa oficina y caminé durante 2 horas por calles de Guadalajara que no conocía, sin rumbo, mirando escaparates y personas y camiones como si fuera la primera vez que veía una ciudad funcionar. Esa noche llamé a mi mamá. No le dije nada de lo que había hecho. Solo le pregunté cómo estaban mis hijos. Me dijo que bien, que el mayor había empezado a ir al gimnasio, que el pequeño sacó 9 en matemáticas. Le dije que me la prestara un momento, y cuando escuché la voz de mi hijo mayor decir, bueno, mamá, casi no pude hablar. Le dije que lo quería, que iba a verlo pronto, que las cosas iban a cambiar. Él me dijo que sí, mamá, como dicen los adolescentes cuando no saben qué más decir, y eso me alcanzó. Las 3 semanas entre el mapa y el operativo las pasé en un limbo que no tenía precedente en mi vida. Seguí haciendo mi trabajo porque no hacerlo hubiera levantado alertas. Seguí recorriendo los caminos, coordinando lo que me tocaba coordinar, respondiendo mensajes y resolviendo problemas con la misma eficiencia de siempre. Por fuera era la misma mujer. Por dentro era otra cosa completamente. Era alguien que ya sabía el final de la historia y que tenía que actuar como si no lo supiera mientras el tiempo avanzaba hacia ese final. Hubo una noche, como 10 días antes del operativo, que estuve cerca de él en una cena en un rancho. Éramos como 12 personas. Había música, había comida, había esa tensión amable que siempre tenían las reuniones cuando él estaba presente, ese estado de alerta elegante que todos manteníamos sin nombrarlo. Él estaba de buen humor. Habló de cosas que no recuerdo bien.
contó algo que hizo reír a la gente. En algún momento me miró y me hizo un gesto con la cabeza que en ese contexto significaba apreciación, reconocimiento. Y yo le sostuve la mirada y le devolví el gesto con la misma naturalidad con que lo habría devuelto cualquier otro día. No sé cómo hice eso. No sé de qué parte de mí salió esa calma. Creo que 12 años, aprendiendo a no mostrar lo que sentía en los momentos equivocados, me habían convertido en algo que funciona con piloto automático cuando el resto se desconecta. Pero esa noche, de regreso en mi cuarto, sí sentí algo. Sentí el peso completo de lo que había hecho y de lo que estaba por pasar. No me arrepentí, pero lo sentí. Y hay una diferencia entre no arrepentirse y no sentir. Esa diferencia la conozco bien. El 22 de febrero yo ya no estaba en Jalisco. El protocolo de extracción había comenzado 4 días antes, de manera gradual, con excusas que tenían la apariencia de lo ordinario. Una gestión que me llevaba a otra ciudad. Una tarea que justificaba estar fuera de la zona. Cuando los helicópteros sobrevolaron la Sierra de Tapalpa, yo estaba en un departamento en otra parte del país, con mis hijos, que habían llegado desde Tula esa misma mañana, sin saber exactamente por qué mamá los había mandado llamar con tanta urgencia. Los narcobloqueos los vimos en el teléfono de mi hijo mayor. Él me lo enseñó sin saber que yo sabía más de lo que los videos mostraban. Las camionetas ardiendo, las carreteras cortadas, el caos que se expandía por WhatsApp en tiempo real. Le dije que qué barbaridad. Él estuvo de acuerdo. Y yo puse el teléfono sobre la mesa y me fui a la cocina a prepararles algo de comer porque mis hijos estaban ahí y tenían hambre. Y eso era lo más real que tenía en ese momento. El proceso que vino después es largo y complicado y tiene partes que no puedo contar porque afectan a personas que merecen protección. Lo que sí puedo decir es que mis hijos están en un lugar seguro y que están conmigo, y que el mayor ya no tiene dinero de origen incierto en los bolsillos, porque su mamá está presente de una manera en que no había podido estarlo en años. Eso no borra nada de lo que hice antes. Tampoco es una redención, que esa palabra me parece demasiado grande para lo que yo merezco. Es simplemente lo que hay. Lo que quedó después de que todo lo demás se fue. Rosalinda, ese es mi nombre. Y esos son los caminos que dibujé. Y esa es la razón por la que los dibujé. No hay versión más limpia de esta historia. No la busquen porque no existe. Existe esta, con todos sus bordes sucios y sus razones que no caben en ningún casillero de héroe ni de villana. Existe una mujer que pasó 12 años aprendiendo los caminos de la Sierra de Jalisco y que un día decidió que ese conocimiento tenía un uso diferente al que le habían dado y que ese uso, con todo lo que costó, fue lo único que pudo darles a sus hijos que valiera más que el dinero que les había robado estando ausente. Con eso me quedo. Con eso tengo que quedarme, porque es todo lo que me queda.